Bueno, la idea es mostrarle cómo se calcula la superficie del triángulo y hacer la propagación de error del mismo. Vamos a ver si por este medio nos entendemos. Yo pude haberlo resuelto todo y filmarles una hoja, pero preferí ir haciéndolo paso por paso para que vayan viendo. Lo único que anoté acá es que sé que para hallar la superficie de cualquier triángulo voy a tener que utilizar base por altura sobre 2, para lo cual lo que hice fue medir con una regla común la base, que me da 4,3 centímetros, y la altura, que me da 3,5 centímetros. Ahora, esta no es la manera correcta de anotar una medición. En este caso sería una medición directa. Directamente con la regla comparé una magnitud, que sería la longitud de la base o la longitud de la altura. Para anotarlo correctamente tengo que tener en cuenta el error que puede introducir el instrumento. Por lo tanto, voy a anotar que, como era una regla común, la menor división es 1 milímetro. Así que voy a anotar que la base va a ser igual a base 0 más menos el delta de esa base, el error absoluto de esta medición. Y para la altura voy a tener que va a ser H0 más menos el delta H. Esta sería la forma correcta de anotarlo. Ahora lo que tendría que hacer es reemplazar los valores. Como la mínima división de la regla era 1 milímetro, me va a quedar anotado de la siguiente forma. La base va a ser igual a 4,3 más menos... ¿Por qué 0,1? Porque la medida está en centímetros. Y la altura me va a quedar en 3,5 más menos 0,1 centímetros. Ahora sí tengo las dos medidas anotadas correctamente. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, primero voy a calcular la superficie. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. La superficie, meto los valores en la fórmula y salgo. Pero ¿qué es lo que voy a tratar de obtener? Bueno, yo quiero llegar a este valor. La superficie va a ser S0 más menos delta S. Esto es lo que yo estoy buscando. Al hallar la superficie con esta fórmula, lo que voy a estar hallando es el S0. Lo que después me va a faltar es el delta S. Entonces vayamos por parte. Primero la parte sencilla, el área. El área, como decía recién, voy a hallar S0 va a ser igual a la base que medimos, el valor representativo de esa base, por el valor representativo de la altura, dividido 2. Ahora simplemente tendría que reemplazar los valores. Sería 4,3 centímetros por 3,5 centímetros dividido 2. Esto me va a dar 7,525 centímetros cuadrados. Fíjense que estoy dejándole 3 decimales, porque eso lo voy a recortar una vez que tenga el error y no antes. Entonces, paso siguiente, voy a tener que empezar a ver cómo hallo el error. O sea que ya hasta acá lo que calculé fue la base. Ahora voy a ir a buscarme el error. Para ello yo necesito este error, el error absoluto. Pero es mucho más fácil, como es una multiplicación, hallar primero el error relativo y después hallar el error absoluto. Entonces voy a hallar el error relativo ¿de qué cosa? De la superficie. Voy a anotarlo de la siguiente manera. El error relativo de la superficie, ¿a qué va a ser igual? Y acá viene la propagación. Yo acá tengo 3 factores. Tengo la base, tengo la altura y tengo el 2. El 2 es una constante, por lo tanto no tiene un error. Yo lo voy a anotar igual, pero después lo voy a sacar. El 2 en este caso, como multiplicación, entraría como un medio, ¿no? Como está dividiendo. Entonces lo voy a anotar de la siguiente forma. El error relativo de un medio más el error relativo de la base más el error relativo de la altura. Ahora, ¿qué pasa? Como decía recién, el 1 medio o 2 es un número, por lo tanto no tiene error relativo. Esta es la propagación del error que estamos haciendo a partir de una multiplicación. Entonces, paso siguiente sería reemplazar donde dice
error relativo, por ejemplo, de la base, ¿cómo se hallaba el error relativo? Esto está en la teoría. Sería el error absoluto de esa base sobre el valor de la base, más el error relativo de la altura, que es error relativo, absoluto de la altura sobre esa medición que logramos en la altura. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar los valores. Esto va a ser 0,1 sobre 4,3 más 0,1 sobre 3,5. Podría ponerle las unidades, pero fíjense que arriba iría en centímetros, abajo en centímetros y se cancela. Como decía en la teoría, esto es adimensional. El error relativo no tiene dimensión. Entonces, simplemente operando, haciendo esa cuentita, esto me va a dar 0,051. Aproximadamente, tiene muchos más decimales, pero ahora les voy a mostrar por qué lo pude recortar. Fíjense que atrás del 5 sigue un 1, así que ya empieza a ser como más despreciable. Ahora, por último, me falta calcular. En realidad, recuerden que nosotros buscamos el error absoluto para poder anotar bien la medición, no el error relativo. Vamos a través del error relativo porque es más sencillo para el cálculo. Ahora, recuerden que el error relativo está definido, como anoté arriba, como el error absoluto sobre la medición. Y de acá, ¿qué tenemos que hacer? Despejar el error absoluto. Esto me va a quedar de la siguiente forma. El error absoluto es igual al error relativo por su medida. Reemplazando los valores, acá voy a tener 0,051 por, la superficie era 7,525, y esto me va a dar 0,383. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este valor, como la superficie sí está en centímetros cuadrados, perdón, acá no lo he anotado, este valor, como es un error absoluto, sí va a tener unidad, y esa unidad es precisamente centímetros cuadrados. Esto es lo que tengo que empezar a redondear. Y acá vienen los criterios. ¿Cómo lo utilizo? Primer criterio, voy a pasar, fíjense que el primer criterio es utilizar una sola cifra significativa en el error, salvo que por algún motivo se requieran de más dígitos. Pero en este caso, como es una sola cifra significativa, tendría que caer acá, en este casillero. Entonces, este que está acá, el anterior, como es mayor que 5, me voy a ir para arriba pasando este a 4. Entonces me va a quedar que el error absoluto es igual a 0,4 centímetros al cuadrado. Y con este valor me voy a ir a redondear el valor que yo tenía de superficie para poder anotarlo correctamente. Esto, a continuación, me va a quedar de la siguiente manera. S va a ser igual, recuerden que era S0 más menos delta S, donde S0 era 7,525 y delta S era igual a 0,4. Una de las consignas que estaba en la guía decía que tienen que tener el mismo orden de magnitud. ¿Qué es el orden de magnitud? Fíjense que el error, que es el que manda, está en el orden de las décimas. Y yo acá tengo hasta milésimas. Según mi instrumento, yo podría medir hasta acá. Así que esta medición físicamente no tiene sentido. ¿Cómo medí esta milésima? Por lo tanto, tengo que recortar de esta forma. Esos dos dígitos no van más. Y ahí lo tengo en el mismo orden de magnitud. Así que lo que tengo que hacer es expresarlo ahora, a continuación, de la siguiente forma. Esto va a ser 7,5 porque recorté, más menos 0,4, y todo esto está en centímetros cuadrados. Ahí acaba de terminar el ejercicio. Esta es la superficie propagando el error. La propagación del error fue la que hicimos a través del error relativo. ¿Qué es lo que estoy diciendo, digamos, físicamente hablando? Lo que estoy diciendo es lo siguiente.
Acá en el centro se encuentra el 7,5. ¿Y qué implica ese 0,4? Que bueno, puede dar hasta 7,9 yendo desde 7,1. ¿Qué significa esto? Que la medición lo más probable es que se encuentre dentro de este intervalo. El intervalo que va de 7,1 a 7,9. Lo más probable es que esté acá. ¿Cuál sería lo más justo? Que dé por acá. Espero que se haya entendido.